Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos hablando de los tiempos proféticos conforme a la palabra de Dios. Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, Él dijo que habrían guerras, rumores de guerras, habrían pestes, plagas, habrían fenómenos de la atmósfera como son los eclipses, habrían terremotos. Todo lo que hoy las noticias están dando cuenta, la profecía lo ha declarado. Así que debemos caminar en el tiempo correcto de la profecía. Estamos viviendo tiempos interesantes para todos los que hemos creído en Jesucristo y en su palabra. Hoy hablaremos de la importancia de la oración. Hay que orar. Orar es comunicarnos de la tierra al cielo para saber qué está pasando. ¿Por qué están pasando las cosas en México, en Estados Unidos, allá en Israel, en Irán, en Rusia, allá en China, en cualquier país de la tierra? Dios creó la tierra, las naciones de este planeta y Dios está vigilando todo lo que sucede. Jesucristo, cuando vino a la tierra, antes de irse al cielo, Él profetizó en el Monte de los Olivos lo que acontecería. Y todo lo que hoy estamos viviendo son acontecimientos de la profecía dicha por Jesucristo. Por eso Jesús mandó a la oración, mandó a que oráramos, a que nos comunicáramos con el cielo, porque es desde el cielo donde tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo, el por qué está sucediendo y qué va a acontecer al futuro. Solamente a través de la palabra de Dios podemos ser enseñados en lo que ha sucedido en el ayer, lo que está sucediendo hoy y en lo que sucederá mañana. Jesucristo prometió regresar y estamos en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, acerca de el regreso de Jesucristo. Cristo vendrá por su iglesia y seremos arrebatados. Habla del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, al cumplir su tarea, al cumplir su trabajo, entonces será premiada en el cielo. Viene Jesucristo a la premiación del trabajo. Se le conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos en las bodas del Cordero y después, junto con Jesucristo, regresaremos como la esposa del Cordero a la batalla en Armagedón. Muchos hablan de la guerra o de la Tercera Guerra Mundial. La Biblia habla de una guerra que es la guerra de guerras, donde todas las naciones estarán allí en el Medio Oriente. Así que todo lo que hoy está aconteciendo son preparativos, de acuerdo a la profecía, de lo que vendrá a futuro. La Biblia habla de una guerra allá en Israel, la guerra de Armagedón, donde todas las naciones estarán allí reunidas. Esas naciones que odian a Israel, que están atacando a Israel, Dios las concentrará todas allá en Israel. Será la segunda venida de Jesucristo y junto con Jesucristo vendrá la iglesia. Así que son profecías que tienen cumplimiento al futuro y debemos conocer todo ello. Pero la palabra de Dios nos advierte que debemos estar despiertos espiritualmente, debemos ser sobrios. La Biblia dice que Jesucristo va a regresar, esto es para el rapto de la iglesia, como ladrón en la noche. Esto es para aquellos que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo. Vendrá como un ladrón. No se darán cuenta del regreso de Jesucristo. Pero para los que hemos creído en Jesucristo, la Biblia dice que no vendrá como ladrón. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, aquí la Escritura dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que Jesús vendrá como ladrón para los que están apartados de Dios, pero para aquellos que caminan creyendo en Jesucristo, que caminan creyendo en la palabra de Dios, vendrá entonces de otra manera. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Todo el mundo está dormido espiritualmente. Todo el mundo está apartado de Dios en su mayoría, atendiendo sus problemas aquí en la tierra y están apartados de las cosas de Dios. Por eso dice aquí, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que este es el tema de hoy, estar velando en oración, ser sobrios. La venida del Señor está a las puertas y debemos nosotros estar preparados. Así que bienvenidos a la voz de la Alianza Internacional. Sí, aquí la palabra también dice que seamos sobrios, habiéndonos vestidos con toda la armadura de Dios. Es la armadura de que Dios. Es la coraza de justicia. Dice, vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, y que no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, esto habla que el rapto es para apartarnos del tiempo de la gran tribulación. Sí. La iglesia no pasará por la gran tribulación, es lo que dicen las Escrituras, seremos apartados. Así que estamos en tiempos donde debemos estar caminando en oración todos los días, buscando a Dios, porque Dios está hablando, Dios habla. Hasta el tiempo de hoy, Él sigue hablando y está mostrando todo lo que está aconteciendo. Estamos viviendo el mejor tiempo de la revelación del cielo a la tierra, y solamente los que buscan a Dios en oración, conforme a la enseñanza de Jesucristo, recibirán todo secreto y misterio de Dios. Así que debemos estar velando en oración. Como dice la Escritura, no debemos de estar dormidos, durmiendo como los demás, sino velando en oración. Mucha gente entretenida en las redes sociales, en muchos entretenimientos que carnales hay del mundo. En este mundo, y han perdido la visión del futuro. Muchos creen que la vida solamente es aquí en el planeta Tierra, que aquí nacemos, comemos, y que ya cuando muere la persona ya acabó todo, cuando vayamos a morir, ahí termina todo. Y no es cierto. Es cuando comienza la vida eterna. La vida eterna. Entonces, ¿dónde va a pasar? O la condenación eterna también. Por eso, ¿dónde va a pasar uno la vida eterna? ¿En condenación o en el cielo? La eternidad ¿En el infierno o en el cielo? En el cielo o allá abajo en el infierno. En el infierno o en el cielo. El hombre decide. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas tomen su decisión. Y cuando lleguen a morir, pues ya sepan a dónde van a ir. Y no vengan a la tristeza, porque dice la palabra que aquellos que no conocen la verdad, que no conocen acerca de la vida misma, cuando están por morir, vienen a la tristeza porque creen que allí termina todo, nunca más se volverán a ver. Y la Biblia dice, no, todavía comienza Está un comenzando nuevo tiempo. apenas Está la vida eterna. Un nuevo tiempo. Cuando la persona muere, comienza apenas la vida eterna. En Jesucristo está la vida eterna. Por eso predicamos. Pero por eso, en Jesucristo está la vida eterna. Pero si no está en Jesucristo, está la condenación eterna. Sí, ahora sí que la oración es esencial, porque es nuestra comunicación de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Por eso es muy importante la oración, al igual que hoy en día contamos con un celular, con un teléfono, pero aquí el teléfono o el celular es la oración. Y la oración es lo que nos da intimidad con Dios, es donde podemos enlazarnos con Dios y crear una muy buena
estrechez, ¿no? Relación, amistad. Relación de hermanos, de amistad, de compañerismo y más allá, como nuestro mejor amigo, porque Dios nos ve como nuestros hijos también amados. Y aquí, bueno, en la Biblia nos dice la importancia de la oración y sobre todo lo dice Primera de Pedro 5:8, ¿no? Que nos dice velad y orad en oración. Porque bueno, velar es aún en la noche estar en alerta, ¿no? Una posición de alerta, estar sobrio. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que aquí nos habla por eso la importancia de orar, y más en este tiempo, porque dice, el diablo anda como un león rugiente. Y aquí nos buscando habla, a quién devorar. Sí, ciertamente es un león falso, porque el único león verdadero es Jesucristo, pero lo único que hace es rugir para ver si la presa se asusta, y es lo que trata de hacer el diablo. Pero dice, anda buscando para ver quién cae en ese miedo, en ese temor, porque esos son los que el diablo, ¿no? Devora, ¿no? Así, aquí como el león rugiente. Por eso aquí nos da la clave también, y la clave está en resistir en la fe. Y la palabra resistir no es una palabra, digamos, que tiene que ver con defensa solamente, o no tiene que ver solamente con quedarse en el lugar donde uno está. Resistir es avanzar, pero también atacar, contraatacar. Eso es resistir. Resistir no es tomar una posición pasiva, sino todo lo contrario, es una posición activa. Y eso lo hace la oración. En la oración, por eso es muy importante también el estudio de la palabra de Dios, porque la palabra nos alimenta, levanta nuestra fe. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en la fe, ya sabiendo la palabra de Dios, atacamos, contraatacamos, usando la palabra. Y la palabra. Sí, usando la palabra de Dios, y eso lo hace sobre todo la oración. Así es, estamos en el siglo XXI, el siglo de la comunicación. En este siglo XXI fue cuando se da a conocer de manera muy especial el celular o el teléfono inteligente. Toda persona generalmente tiene su propio teléfono. Así que estamos en el siglo de la comunicación, y la comunicación natural es la oración. Jesucristo vino a dar conocimiento de la importancia de la comunicación, pero es la comunicación que hacemos de la tierra al cielo para conocer acerca de todo lo que está sucediendo en la tierra. En la tierra está el diablo, el causante de todos los males del ser humano. Cuando una persona tiene pensamientos malos y los ejecuta, ya sea robando o asesinando, es un espíritu que está dominando a la persona. Es el diablo mismo que por medio de demonios está atacando a la persona. La Biblia le llama la maldad de la persona o las maldades. Y en el último tiempo, tal como estamos viviendo en el siglo XXI, está profetizado de la maldad de estos tiempos. Que se iba a incrementar. Que se iban a incrementar. Así que podemos leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, allí la Biblia habla de los tiempos peligrosos que son los de este siglo XXI. Y estamos en el tiempo donde estamos conociendo a través de las noticias cómo el hombre se ha convertido en una persona perversa, muy mala. Su corrupción es a tal grado que vive ya de una manera normal en su vida corrupta. Todo esto está contemplado en la profecía. Leamos en 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Son las características que da la Biblia, las Escrituras, de los hombres del tiempo actual. Y dice que van a tener apariencia de piedad. Exactamente. O sea que serán personas que vestirán de la manera normal, ¿sí? común, o personas que habrán ido a prepararse a alguna universidad, son gente educada, gente preparada, que da apariencia de piedad de la sociedad, sí. Que vive en una buena economía, apariencia de piedad, pero por dentro están los problemas. Por eso Así la es. Biblia habla de espíritus. Vamos allí mismo a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Allí habla de demonios. ¿Quién está ocasionando que las personas estén actuando en maldad? Personas que se aman a sí mismos, no piensan en el prójimo, solamente piensan en ellos, piensan en sus propios intereses. Todo ello es espiritual y la Biblia dice que hay espíritus que están trabajando, trabajan en la mente de las personas y en los pensamientos. Eso dice Primera de Timoteo. Espíritu 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí, la Biblia habla de espíritus engañadores. Y doctrinas o sí, enseñanzas. Así es. Una doctrina es una enseñanza. Es la enseñanza que estamos hoy recibiendo a través de los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. ¿Cuántas personas se hacen expertas en lo que está aconteciendo? Por ejemplo, hoy el tema actual es la guerra que se libra entre Israel e Irán. Y vemos a las personas expertas en guerra, expertas en Israel, expertas en Irán, hablan de lo que ellos creen que es lo que está aconteciendo. Y todos hablan en términos de lo natural. Sí. Pero nadie conoce lo que dice la Biblia. La Biblia habla de Irán, la Biblia habla de Israel, la Biblia habla de acontecimientos proféticos de tiempos antiguos. Hoy estamos en el siglo XXI y estamos en un tiempo donde debemos estar alertas. Por ejemplo, en esta guerra que se libra entre Israel e Irán, ellos están alertas. Ellos están pendientes porque no saben en qué momento una nación como puede ser Irán atacará a Israel, y los de Irán no saben en qué momento Israel va a atacar a Irán. Así que ellos están en una tensión, están desesperados porque la guerra sacude todo, trastorna todo. Por eso estamos en tiempos donde debemos buscar a Dios en oración y que Dios intervenga. El único que puede intervenir en la paz de una confrontación, en la paz de una nación, es Dios cuando se lo pedimos. Donde hay oración, hay intervención de Dios. Por eso tenemos que orar. La Biblia habla que en los últimos tiempos habrá tanta maldad en esta tierra que el amor de muchos se irá. Y que van a apostatar de la fe, o sea, van a abandonar la fe. Muchos cristianos abandonarán la fe. Eso dice la Escritura. Y lo estamos viendo desde el año 2020, cuando fue la pandemia, cuántas personas abandonaron sus iglesias. Sí, sí. Ya se estaba enfriando la fe. En muchos lugares de Europa había un enfriamiento de fe.
muchos estaban ya vendiendo sus propios edificios de templos porque ya la gente abandonaba a las reuniones de la iglesia. Pero llega el año 2020 y empieza la pandemia y el miedo entró de tal manera que muchos abandonaron sus iglesias. Y es un fenómeno mundial. Así que el diablo está actuando con miedo y temor. Por eso tenemos que intensificar la oración de guerra. ¿Mande? Poniendo miedo y temor en las personas. Es la forma en que el diablo actúa, miedo y temor. Sí. Miedo y temor. Por eso la enseñanza está en la Escritura y Jesucristo habló que habría tal maldad en la tierra que el amor se enfriaría. Vamos a leer lo que está en Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 13, son las palabras dichas por el Señor Jesucristo acerca del presente siglo XXI que estamos viviendo. Todos los días estamos viendo las noticias y estamos conociendo de lo que está profetizado. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Así que hay que perseverar en fe, hay que perseverar con Dios. Tenemos que pelear una batalla de fe aquí en la tierra contra el miedo, contra el temor, contra la distracción del enemigo. A través de las redes sociales estamos oyendo y viendo muchas cosas que son mentira. Es el tiempo de la mentira, el tiempo del engaño. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habría que tener cuidado con la mentira y el engaño. ¿Cómo saber si lo que estamos oyendo es mentira o es engaño? Solamente por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y por la palabra. A esto vino Jesucristo. Por eso dice aquí, para que nosotros camináramos con el Espíritu Santo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De allí la importancia de estar oyendo el Evangelio, de predicar. La iglesia debe predicar el Evangelio, las buenas nuevas en cada ciudad, en cada nación. La salvación del hombre y el perdón de los pecados en la tierra y la nueva vida en Cristo. Tienen la oportunidad de salvación, así es. No de religión. Cualquiera puede tener una religión y vivir con miedo y temor. El hecho de que una persona tenga una religión, llámese como se llame, caminará en el miedo, porque el miedo tiene que ver con la naturaleza caída del hombre. Desde Adán entró el miedo, entró el temor, el diablo empezó a actuar con el miedo y el temor por el pecado cometido por Adán. Desde Adán nosotros hemos nacido en esa naturaleza. Nacemos todo ser humano en la naturaleza de Adán. ¿Cuándo viene el cambio? Cuando nos arrepentimos de estar apartados de Dios y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Allí viene el cambio de naturaleza. La naturaleza de Dios viene a nosotros. Y empezamos entonces a caminar en el poder y la autoridad dada por Dios en Cristo Jesús. Y por eso cuando vemos el miedo, lo reprendemos. El miedo tiene que ver con la naturaleza de la carne, pero cuando caminamos con Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo, podemos reprender el miedo y el miedo se va, porque es un espíritu que está merodeando aquí en la tierra. Todo esto son enseñanzas en las Escrituras. En Isaías capítulo 24, Jesucristo habló de los tiempos últimos, pero en Isaías encontramos cómo Dios está mostrando acerca de la maldad del hombre. El juicio que viene sobre debido a la maldad. El pecado y la donde maldad. Hay maldad, donde hay pecado, habrá juicio. Y son juicios que vienen para corrección, juicios para salvación. Es lo que estamos viendo en el tiempo de hoy. Isaías 24, del 5 al 6, allí
Dios habla por medio del profeta Isaías. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vayamos a Jeremías capítulo 23, versículo 10. Allí habla de manera específica del adulterio. El adulterio espiritual, que es la idolatría, adorar otro Dios que no es el Dios verdadero. Y el adulterio físico, sexual. Donde hay adulterio espiritual o físico, hay desolación. Es lo que enseñan las Escrituras. Jeremías 23:10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, dice el profeta. Sí, empiezan entonces las sequías, Sí. donde no habrá comida, no habrá alimento y por eso dice entonces aquí, habrán problemas por económicos. tanto, su camino será resbaloso, Sí. o resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Es Dios actuando debido a la maldad. Leamos Jeremías 14:10. El capítulo 14 de Jeremías habla de la sequía. Todo un capítulo que nos habla de la sequía. Muchos países están hoy en sequía. Muchos países están preocupados porque la sequía está ocasionando la falta de agua en ríos, en lagunas, y por lo tanto no hay alimento, no se puede cultivar la tierra y entonces hay problemas para la alimentación. Estamos en tiempos donde la sequía viene y después de la sequía vienen los huracanes, vienen las lluvias torrenciales. Una lluvia torrencial es una lluvia intensa que cae en poco tiempo y hace el mayor desastre. Todo esto lo estamos viendo en este presente siglo XXI. Son noticias que conocemos al tiempo de hoy. Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradó de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Castigará sus pecados. Donde hay pecado, donde hay idolatría, adulterio, fornicación, robos, corrupción, donde hay pecado, estará pronto el castigo de Dios. Salmo 39:11. Salmo. Allí Dios está hablando de ese castigo y el castigo viene para que las personas se arrepientan de estar apartados de Dios, se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios. De allí la importancia de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio comienza con el arrepentimiento. Empezamos a predicar arrepentimiento para que toda persona se convierta a Dios. Es el mensaje: arrepentíos y creed en Jesucristo. Toda persona que se arrepienta y crea en Jesucristo entra a la salvación de vida eterna. Pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Pasa de ser un hijo de Adán a un hijo de Dios. Es un cambio espiritual que hay en la naturaleza del ser humano aquí en la tierra. Y ya como hijo de Dios, ahora sí se puede orar, porque la oración es a Dios el Padre. Y solamente los hijos de Dios son los que pueden orar. Así que hay oración solamente si hay una conversión verdadera en Cristo Jesús. Podemos leer Salmo 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre
y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Allí es clara la palabra, Dios está atento a todo lo que sucede en el planeta Tierra, y donde se va incrementando la maldad, allí habrá juicio. Todo juicio tiene que ver para que vengan a la salvación. Vamos a leer Isaías 24, 17 al 20. Allí hablan de los juicios que muchos hemos conocido ya. Isaías 24, del 17 al 20. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada, será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Tremendo, ¿no? El pecado trae tragedia. Trae juicio. Trae juicio. Castigo, pues. Pero el juicio es con el propósito que la persona se arrepienta, salga de su pecado, reconozca se arrepienta de su pecado, reconozca su pecado y clame a Dios y se arrepienta. Clame a Dios. A esto vino Jesucristo, a salvar a los pecadores. Hay una palabra que habla de truenos, terremotos, torbellinos, tempestades, todo lo que estamos ya conociendo en esta temporada que ya comenzó de huracanes. Son temporadas que están registradas en la palabra de Dios. Isaías 29:6. Allí habla de la visitación de Dios. ¿Por qué Dios visita de esta manera? Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra... Bueno, eso ya. Por eso tenemos que orar, Señor. Pedimos perdón por los pecados de nuestro territorio, de nuestra ciudad, de nuestra nación. No tomes en cuenta, Señor, todo lo que está aconteciendo es por desconocimiento de tu palabra. Pero aquí estamos nosotros truenos, terremotos, para pedir perdón por los pecados. Es la posición de Cristo. Ruido y torbellino Cristo y tomó esa posición en la cruz del Calvario diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos están distraídos en otras cosas, no conocen a Dios, nunca levantan su mirada al cielo para pedir la ayuda de Dios, están viviendo en su vida terrenal. Por eso solamente los hijos de Dios pueden orar y pueden saber dónde está la respuesta y Dios puede cambiar la amenaza de un huracán. Hoy en día podemos conocer todas estas trayectorias que vienen sobre un lugar determinado y podemos orar y cambiar la trayectoria, cambiar las circunstancias que están imperando sobre ese lugar. Está la oración cambia que Dios nos ha dado en su palabra, transforma, ¿no?, una situación. Está la autoridad que Dios nos ha dado. Es la autoridad delegada a la iglesia. Así es. Jesucristo dijo, está en Mateo 16, 19, sí. Jesucristo dijo, he aquí nos da las llaves para atar todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. En Lucas 10, 19, Jesucristo mismo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El mismo Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos, Él reprendió las aguas cuando su barca era amenazada por un huracán. Eran vientos contrarios, vientos de muerte que levantaban las olas del mar en el mar de Galilea. Y él habló los y le discípulos dijo, le dijeron, Señor, estamos por morir.
Jesucristo se levantó a reprender. Calla, enmudece. Calla, enmudece, le dice al mar. Al mar. Y las aguas obedecieron la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿por qué están atemorizados, amedrentados, hombres de poca fe? Y en otro pasaje dice, ¿por qué no tienen fe? O sea que la oración es un acto de fe. Muchos no han entendido para qué está la iglesia aquí en la tierra y debemos aprender a orar con conocimiento de la palabra, con conocimiento de las promesas de Dios y con conocimiento de quiénes somos en la tierra. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa de Dios. Un pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús. Para anunciar sus Nos ha dado autoridad para ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo. El Salmo 94:5 dice la Escritura que el juicio viene con el propósito de establecer la justicia de Dios. Y la justicia es la salvación. Todo juicio es para salvación. Es el castigo. La Biblia dice que al que ama, Dios al que ama lo castiga. No lo destruye, lo castiga, y el castigo es para corrección. Es lo que señala la palabra con respecto a los juicios. 94:15. Sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. El juicio será vuelto a la justicia. Jesucristo es vida, no muerte. Jesucristo vino a darnos su propia vida. Él murió en la cruz para que hoy todos los seres humanos podamos vivir bien en el planeta Tierra. Hay amenazas porque hay un diablo astuto, invisible, se mueve en lo espiritual y está obrando debido al pecado. Si una persona está en fornicación o adulterio, le abrió esa persona las puertas a los demonios y el diablo usará esas personas para hacer maldad al prójimo. O sea, todo pecado abre puertas al Satanás. Todo pecado abre puertas y se va incrementando el pecado. Por eso la persona que comete adulterio y no se arrepiente y no viene a Dios a tiempo, esa persona estará atada y cada día se irá hundiendo más y más en su perversión de su pecado y no sabrá cómo detener ese pecado. Son personas que sufren por su pecado, necesitan ayuda. Y este es el trabajo que hacemos todos los pastores en las iglesias, ayudar a la gente a salir de una adicción, porque hay adicciones, así como conocemos la adicción, por ejemplo, al cigarro, la adicción al alcohol, a las drogas, hay adicción al sexo. Y muchas personas están atrapadas allí y necesitan salir de allí. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo, traer un cambio a las personas. Así que estamos en tiempos donde debemos buscar a Dios de manera especial a través de la oración. Jesucristo habló de una parábola, la parábola de la oración, capítulo 18 de Lucas. Allí Jesucristo habló de la necesidad urgente de estar orando. Y en esta parábola hay tres personajes. El personaje número uno es el juez, en este caso de la parábola, un juez injusto. Número dos, la viuda. La viuda es tipo de la iglesia. Solamente los cristianos pueden orar. Esta viuda acudió al juez. El juez para nosotros es Dios el Padre, quien atiende nuestro clamor. Y el adversario es el Satanás, diablo. Entonces el adversario ataca a la viuda y la viuda acude al juez pidiéndole la ayuda. Es la parábola que enseñó Jesucristo de orar siempre y no desmayar.
Podemos leer Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, bueno, ahí empieza ya. Allí empieza entonces el Señor a hablar de la viuda, del juez y la viuda. Sí, vemos este pasaje o esta parábola, Jesús nada más la dijo aquí en el Evangelio de Lucas. Y nos habla prácticamente, por ejemplo, el versículo 1, si lo leemos en otras versiones, por ejemplo, la versión inglesa, la versión del Rey Jacobo, King James Version, nos dice, por ejemplo, que esta parábola fue escrita para el tiempo del fin, es decir, para este tiempo que estamos viviendo. Y además también nos dice, ¿no?, que era el tiempo cuando los hombres eran los que oraban, porque así era en el tiempo del Señor Jesucristo, pero en esta parábola, en vez de Jesús usar a un hombre, usó a una mujer y una mujer viuda. Y toda mujer que aquí, en este ejemplo que Jesús usó, se refiere a la iglesia. En la iglesia, ¿no?, es tipo de una mujer, es la novia del Señor Jesucristo. Y entonces era una mujer que estaba necesitada, por eso acudió a un juez, pero el juez era injusto. El juez no quería tomar su caso, entonces la mujer insistió. Esta mujer prácticamente fue a perseguir al juez, ¿no? Cada vez que había un receso en la corte, ahí estaba la mujer. Cada vez que el juez iba a comer, ahí estaba. Cuando el juez iba a casa, ahí estaba. Cuando se levantaba, ahí estaba la mujer. Entonces el juez dijo, no, esta mujer me está sacando la paciencia, me lo está agotando. Mejor le voy a resolver para ya darle solución a su caso y así librarme de esta mujer. Y entonces por eso Jesús dijo, bueno, eso es lo que hizo el juez injusto. Pero el juez más perfecto, soberano de toda la tierra, que es Dios el Padre, Él sí va a tomar tu caso, no va a ser como este juez injusto. Y si tú clamas, ¿no?, como dice aquí, día y noche, el juez va a dar respuesta. Nuestro Padre Celestial va a dar respuesta a toda oración que oremos al Padre en el nombre de Jesús, y será hecho en el nombre de Jesús. Así es. Jesucristo termina esta parábola diciendo, os digo que pronto este juez o Dios el Padre hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así termina esta parábola. Sí, ahí nos habla que... Habla de Jesucristo en su venida. Exacto, del arrebatamiento del Señor Jesucristo. Sí. ¿Habrá fe? Habrá fe, porque los que tienen fe son los que se van en el rapto de la iglesia. Así es. Por eso predicamos fe, predicamos la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios hay fe. La fe no la puede crear el hombre, la fe se recibe de Dios a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Y cada vez que estamos oyendo de las Escrituras, nos llenamos más de fe, incrementamos la fe. Y es necesario tener fe para enfrentarnos al diablo. Solamente podemos enfrentarnos al enemigo a través de la fe. Es a través de la fe que tomamos autoridad para usar la palabra de Dios y reprender las obras de las tinieblas. Por eso tenemos que estar en fe. Jesucristo habla de la importancia de caminar en fe. Y aprovechando, bueno, pues invitamos a nuestra audiencia, tendremos unas conferencias de fe. Así es. Conferencias de la restauración de la familia esta semana, y les invitamos porque tenemos la visita del pastor y consejero familiar Ernesto Pinto el viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22 de este mes. Les invitamos para que nos acompañen, para que puedas vivir y ser parte también de la bendición. Y puedas vivir en esa bendición que Dios tiene para esos 3 días. Y más el tema de la restauración familiar tan importante. Tan importante al tiempo de hoy. Y el hermano Ernesto Pinto es especialista en eso. Sí. Así que lo esperamos ya con bastante anhelo. La Biblia nos habla que antes de la venida de Jesucristo, Dios estará restaurando la familia, restaurando todo aquello que ha caído en la fe. Así que son tiempos de restauración, y el pastor
Ernesto Pinto viene desde el Canadá. Él es un siervo que trabaja en los medios de comunicación, radio y televisión, bendiciendo siempre a las familias. Y ahora lo tendremos aquí viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7 de la noche y el domingo en la mañana. 10:30 de la mañana. Así es. Así que les esperamos y agradecemos que hayan estado con nosotros y que las bendiciones sigan estando con ustedes. Dios les bendiga y hasta guarde nuestro próximo a todos. programa.